Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a mi podcast, Entiende tu conducta y emociones podcast. Hacía la verdad bastante tiempo que no me pasaba por aquí, pero bueno, al final como no me dedico solo a grabar episodios para hacer podcast o a subir contenido, pues bueno, al final es un poco lo que tiene. Eso que espero que estéis muy bien. Y aprovecho también para daros las gracias por la acogida que están teniendo los episodios anteriores. En concreto, justo el último que subí, el de autosabotaje en las relaciones, creo que tuvo como una muy buena acogida y esto está fenomenal. Y bueno, nada, vamos al lío, que vamos a hablar sobre el apego en las relaciones. Creo que es un temazo. La gente habla de apego como si se hablase de ir a comprar el pan. Creo que a día de hoy es algo que está muy de moda. Ya lo decía en otro de mis episodios, que parece que la psicología está como muy de moda, pero es que en concreto el apego parece que está muchísimo de moda. O sea, la gente habla de apego como si hablase del horóscopo, a diferencia de que el apego es una ciencia y el horóscopo no. Pero bueno, es un poco como la idea para que nos entendamos. Entonces, vamos a empezar un poco por los inicios, ¿no? ¿Por qué es esto del apego? O sea, ¿para qué viene el apego o cómo se descubrió el apego, básicamente? Vale, pues originariamente se empezó a hablar del apego gracias a una persona que estuvo investigando sobre ello, evidentemente, que se llama Bowlby, John Bowlby, y él lo que hizo básicamente fue decir que las personas necesitábamos a otras personas, a otras figuras de referencia para poder sentirnos seguros y seguras, y que estas figuras de referencia en un inicio pues eran fundamentalmente nuestros padres y más en concreto la mamá, que era con quien pues teníamos ese vínculo más cercano, más profundo. Al final es la persona, ¿no?, que nos lleva en su vientre durante muchísimo tiempo. Incluso ya estando en el vientre se empieza un poco como a fundamentar este apego. ¿Qué pasa? Que a raíz de decir esto, luego surgen pues, otras personas que empiezan a investigar un poco sobre ello. Y entre ellas está una psicóloga que se conoce como, o sea, es conocida como Mary Ainsworth. De hecho, bueno, es conocida, no es su nombre. Y ella lo que hace básicamente a través de experimentos es ver si realmente existe este tipo de apego, qué clasificaciones podemos hacer del apego, ¿no? Y aquí es cuando se empieza a hablar de los denominados tipos de apego: apego ansioso, apego evitativo, apego desorganizado, ¿no? Pues quien empezó un poco con esta primera diferenciación fue ella. Y Mary Ainsworth lo que hizo básicamente fue hacer un experimento donde cogía a niños chiquititos, muy chiquititos, y a sus mamás. Entonces lo que hacía era que metía a estos niños en una habitación con otra persona que no conocían, otra persona también adulta, y la mamá se retiraba de la habitación, salía de la habitación, el niño o la niña estaba solo y luego la mamá regresaba. Entonces, en función de cómo había sido la respuesta del bebé cuando la mamá regresa, digamos que varía mucho también como el tipo de apego. Es decir, hablamos de un estilo de apego o de otro estilo de apego. Y a partir de aquí es entonces cuando se empieza a hablar sobre los diferentes estilos de apego, ¿vale? En función de si el niño, por ejemplo, cuando llegaba la mamá se acercaba rápidamente para saludarla o para estar con ella, entonces hablábamos de un apego seguro. Si sin embargo el niño lo que hacía era que se quedaba retirado jugando y no hacía caso a la mamá, hablábamos de un apego evitativo. Si cuando no estaba la mamá, por ejemplo, el niño se ponía a llorar muchísimo porque quería que la mamá volviera, además estaba incómodo con la otra figura adulta que no conocía, entonces hablábamos de un apego ansioso. Y luego luego hablábamos de otro tipo de apego que no se pudo categorizar en ninguna de estas categorías, que es lo que se conoce como apego desorganizado, ¿vale? Entonces, fundamentalmente existen estos 4 tipos de apego. ¿Qué pasa? Que muchos de ellos son mucho más conocidos que otros, pero nosotros vamos a ver a grandes rasgos cuáles son como las categorías principales y luego los estilos de apego que podemos meter dentro de estas categorías, ¿vale? A grandes rasgos podemos hablar de 2 estilos de apego fundamentales. Por un lado, el apego seguro y por otro lado, el apego inseguro. ¿Qué es el apego seguro? El apego seguro es un estilo de apego en el cual lo que esperamos es que, pues por ejemplo, en el caso de los niños, pues que un niño, cuando, por ejemplo, está jugando en el parque y se ha caído, vaya a su mamá o a su papá y le diga lo que le ha pasado, que le duele, o sea, que sabe que su mamá y que su papá están ahí presentes en ese sitio para atenderle por si le ha sucedido algo. Pero eso no quiere decir que mamá y papá estén encima de ese niño todo el rato, sino que el niño sabe que mamá y papá están por si necesita pedir ayuda.
¿vale? Esto sería un apego seguro. Un apego inseguro sería, por ejemplo, un niño que se cae y lo está pasando muy mal en el parque, pero no se acerca a mamá y a papá, o la forma en la que se acerca a mamá y a papá es como con mucha intensidad emocional, sin realmente expresar lo que le pasa o que sus padres no saben responder a lo que necesita ese niño o esa niña. Entonces aquí estaríamos más hablando de un apego inseguro. Dentro de lo que es el apego inseguro podemos diferenciar tres estilos de apego, que son el apego evitativo, el apego ansioso y el apego desorganizado, que es del que menos se habla, pero que también suele aparecer mucho. El apego desorganizado, para que nos entendamos, suele estar muy relacionado con una mamá, generalmente suele ser la mamá, que tiene problemas también a nivel psicológico, una mamá que ha estado ausente, una mamá que no se encuentra regulada emocionalmente y entonces no sabe responder adecuadamente a las necesidades de ese niño o de esa niña. Pero además, bueno, se junta con muchos otros factores. Es un estilo de apego que es como muy, muy, muy complejo y no quiero entrar hoy en esto, ¿no? Pero sí en los dos estilos de apego que comúnmente se suele hablar más en redes sociales y además como que la gente rápidamente dice, bueno, es que como tiene apego evitativo o es súper ansioso, ¿no? En realidad hablamos un poco de esto. El apego evitativo y el apego ansioso en realidad son como dos formas de relacionarse que están cortadas por un mismo patrón. Es decir, realmente las personas lo que buscamos es sentirnos seguras, sentirnos protegidas, sentir que tenemos un lugar al que poder volver si nos pasa algo, que alguien nos va a escuchar, si necesitamos hablar sobre un problema. Es lo único que necesitamos fundamentalmente cuando vivimos, ¿no?, en sociedad, o sea, el sentir que tenemos a esa persona a la que poder acudir. Y lo que en un momento de nuestra vida, que es cuando somos chiquititos y chiquititas, empieza siendo vertical, es decir, mamá me provee de esos cuidados y no solo a nivel, no a nivel de cuidados básicos, como puede ser la alimentación, la comida, tener un hogar, sino también a nivel de cuidado psicológico que se dice, más pues de que sepa responder a lo que yo necesito, que si he tenido un día complicado en el colegio, que esté para mí, que me escuche, que hablemos sobre lo que sucede, ¿no? Estos cuidados también son cuidados básicos, pero a nivel psicológico, ¿no? Entonces, lo que en un momento de nuestra vida empieza siendo vertical, en el sentido de figura de referencia que me provee de esos cuidados, a medida que nos vamos haciendo mayores, empieza a ser como más horizontal. Es decir, ya no busco en esta figura de referencia esos cuidados hacia mi persona, sino que yo también puedo dar esos cuidados a otras personas, a su vez que otras personas me lo pueden dar a mí. Y aquí es cuando empezamos poco a poco a hacernos adultos y establecemos pues relaciones con iguales, o empezamos a tener nuestra primera pareja. Por eso muchas veces en estas primeras relaciones de pareja o cuando nos relacionamos en general con nuestra pareja es cuando pueden aparecer complicaciones y cuando tenemos que atender al apego. De hecho, es un poco también de lo que se habla dentro de sesión. Es decir, el apego sale a relucir en la relación con nuestra pareja porque es la relación más parecida que tenemos a esa relación de apego que establecimos en nuestra infancia con nuestra mamá. ¿Vale? Entonces, ¿con qué nos podemos encontrar? Pues aquí es cuando empiezan a surgir dificultades en, por ejemplo, conflictos con nuestra pareja, porque nos empezamos a dar cuenta de que, ostras, quiero hablar, o sea, acabamos de tener una discusión, quiero hablar ya sobre lo que ha sucedido para poder solucionarlo y resulta que mi pareja prefiere un espacio o un tiempo para poder asentarlo, darle una vuelta y después poder hablarlo. Entonces empezamos a ver que hay diferencias en la forma de gestionar, en este caso, conflictos que me generan un torrente emocional, ¿no? Y cuando hablamos de estas diferencias es cuando entra a formar parte el apego. En el primer caso nos encontraríamos con un estilo de apego más ansioso, ¿no?, donde rápidamente necesito solucionar eso que ha sucedido o que ha desencadenado la discusión, y en el segundo tipo de apego encontraríamos pues un apego de tipo más evitativo, de necesito apartarme un momento, pensar sobre lo que ha pasado, no reaccionar de esta manera porque cuando surgen disputas o discusiones me siento tan incómodo, tan incómoda que prefiero alejarme porque me asusto, por ejemplo.
Y cuando me refiero a que ambos tipos de apego están cortados por un mismo patrón, lo que quiero decir es que en ambos casos la necesidad que existe es la misma. El sentirme escuchado, sentirme validado, sentir una persona que es un apoyo, una referencia, que me protege, donde estoy seguro y segura, ¿no? O sea, eso es un poco lo mismo. ¿Qué pasa? Que la forma de llegar a eso es diferente. En el caso del apego ansioso podemos encontrarnos con conductas más de tipo comprobación. Pues, por ejemplo, de vez en cuando escribir a mi pareja para saber si está bien en la relación conmigo. O si acabamos de tener una discusión, como el ejemplo que ponía antes, enseguida intentar preguntar, oye, pero ¿está todo bien entre nosotros a pesar de esta discusión? Es decir, la tendencia a comprobar que aunque ha sucedido algo que nos puede alejar, o yo creo que puede estar sucediendo algo que nos aleja porque percibo una forma de relacionarte conmigo diferente a la habitual, necesito saber realmente si el vínculo entre nosotros sigue estando bien. Sin embargo, por otro lado, en el caso del apego evitativo, lo que sucede es lo mismo. O sea, yo busco esa seguridad, esa protección, el tener un vínculo con la otra persona que me aporte en el sentido de que yo me sienta seguro, porque es lo que buscaba en mi infancia con esa figura de referencia, pero mi forma de llegar a eso es diferente y es que en cuanto noto que hay un poco de acercamiento a nivel emocional, que nos empezamos a conocer más, que me puedo mostrar mucho más vulnerable o que se dan situaciones donde me muestro más de lo que me gustaría. Entonces es como que de manera un poco inconsciente me alejo. Me alejo ¿por qué? Porque me da miedo, porque me da miedo pasarlo mal, porque me da miedo que me hagan daño. Entonces, claro, aquí encontramos como dos formas diferentes de relacionarnos, perdón, que tienen como el mismo objetivo, pero que la forma de gestionarlo es completamente diferente. Ojo, esto no quiere decir, porque a mí me lo suelen preguntar mucho en consulta, que yo, que soy una persona con un apeguito más ansioso, no me pueda relacionar con una persona que tiene un apeguito más evitativo. No, no tiene nada que ver. Pero sí que es importante detectar si mis conductas están mucho más orientadas a ese apego más evitativo o a ese apego más ansioso para ponerlo sobre la mesa y decirle a mi pareja, por ejemplo, oye, mira, yo lo que necesito es que si hay una discusión me digas que hemos discutido pero que yo sigo estando aquí. Es decir, una discusión no significa el fin de esta relación, no significa que yo esté mal contigo necesariamente o que ya no quiera seguir estando contigo. Simplemente que no estamos de acuerdo con esto y entonces tenemos que llegar como a un punto intermedio porque realmente si no me importase el vínculo contigo, yo no hablaría de esto contigo, ¿no? Y entender que quizás si mi pareja tiene un apego más evitativo, pues voy a tener, ¿no?, que contener un poco mi necesidad de solucionar este conflicto ya, autorregularme desde el, bueno, que hayamos tenido un conflicto, una discusión, no significa que la relación se vaya a acabar, pero entiendo que mi pareja ahora mismo necesite más tiempo para poder pensar y asentar lo que está pasando y no pasa absolutamente nada, o sea, es completamente compatible. Lo que pasa que es verdad que que relacionarnos desde comportamientos, ¿no?, donde uno me lleva a la comprobación, a estar muy encima y el otro a alejarme, pues implica ser mucho más consciente de que esta forma de autorregularme se puede llegar a desarrollar y que por tanto lo tengo que poner sobre la mesa en la relación con la otra persona, hablar de qué es lo que necesito para yo sentirme seguro y segura contigo, para yo saber que a pesar de esto la relación no se ha terminado, ¿vale? Porque al final el apego no habla solo de cómo yo me relaciono con los demás, sino también de cómo yo percibo la relación con los demás. Por eso se activa cuando estamos en relación con los demás, no cuando estamos con uno mismo. Y el apego no es algo que sea una categoría estanca, de hecho no es para nada categorial, muchas veces incluso fluctúa en relaciones. Yo con una persona puedo desarrollar un comportamiento donde mi estilo de apego se asemeja más a un estilo de apego ansioso, mientras que con otra persona se asemeja más a un estilo de apego evitativo, porque el apego es algo que es dinámico y que ocurre en relación. Por tanto, no es una categoría estanca, ni mucho menos se puede categorizar a personas en esas formas de hablar del comportamiento, porque al final cuando hablamos de apego, básicamente sobre lo que estamos hablando es sobre comportamiento. Por un lado, comportamiento externo, que tiene que ver con esa forma con la que yo me relaciono con los demás,
o con la que afronto discusiones, por ejemplo, y por otro lado comportamiento interno que tiene que ver con esas creencias que yo tengo sobre cómo tienen que ser las relaciones, sobre, por ejemplo, si se ha dado una discusión, las conclusiones a las que yo llego, pero esto no deja de ser comportamiento, ¿vale? Que muchas veces esto también pasa que hay dentro de la psicología corrientes psicológicas que entran un poco en conflicto porque algunas de ellas sí que hablan de apego, otras no hablan de apego, pero de una manera un poco encubierta, sí que hablan como de conductas que se relacionan más con un estilo de apego que con otro, y eso también está bien saberlo, ¿no? Pero para que lo tengamos un poco en cuenta, el apego no dejan de ser eso, formas de relacionarnos con otras personas, incluso creencias que tenemos sobre cómo los demás se tienen que relacionar o cómo yo me tengo que relacionar con los demás, lo que puedo esperar de los demás en las relaciones o no, porque sí que es verdad que lo que sucede de chiquititos y chiquititas con mi figura de referencia sí que puede asentar en cierto modo las bases para desarrollar un determinado estilo de apego. Si yo he tenido unos papás que han sabido, sobre todo la mamá, responder adecuadamente a lo que yo necesitaba, es decir, me ha visto llorando y me ha preguntado que qué me pasa y que qué tal estoy, pues es muy probable que mi estilo de apego sea más seguro. Si esto no lo he tenido una mamá, por ejemplo, que me ve llorando y se asusta mucho y está mucho tiempo encima y a raíz de una situación que me ha hecho llorar ya no me permite que me exponga más a esa situación, pues entonces estaríamos hablando más de un apego ansioso que yo puedo ir desarrollando. Si por lo contrario tenemos una mamá que me ve llorando pero ni se acerca, como que tampoco me pregunta o parece que le da miedo por si esa situación genera incomodidad o rechazo en mí, entonces ya podemos tener una mayor tendencia a desarrollar un estilo de apego evitativo. Pero que tengamos una mayor tendencia a desarrollar uno u otro estilo de apego no quiere decir que esto no pueda variar a lo largo del tiempo. De hecho, como adultos podemos, y de hecho, bajo mi punto de vista, muchas veces en relación con los demás, como que tenemos la responsabilidad de hacer que nuestro apego, sobre todo en relación de pareja, sea lo más seguro posible, porque esto es lo que va a hacer que las relaciones perduren y se mantengan a lo largo del tiempo, porque si no es cuando empiezan a aparecer los desequilibrios por tener más poder o menos poder dentro de mi relación de pareja, porque por lo que sea al final acabe asumiendo que la forma de relacionarme con los demás tiene que ser estar mucho encima o al revés, alejarme y que la otra persona sea la que se acerque, ¿no? Entonces, todos estos patrones sí que viene bien como empezar un poquito a detectarlos porque nosotros también tenemos la responsabilidad de como adultos empezar a cambiarlos. Es verdad que cuando somos niños, pues al final no podemos elegir la forma en la que han respondido a esas necesidades, en la que nuestras figuras de apego han estado presentes cuando lo hemos necesitado, pero ahora como adultos sí, y tenemos de hecho la obligación de comunicar qué es lo que necesitamos, lo que queremos, lo que no queremos, podemos hacerlo y podemos solicitarlo. Otra cosa es que se nos dé o no se nos dé. Pero nosotros podemos hacerlo. De hecho, en terapia lo que hacemos fundamentalmente es trabajar esto. Lo que hacemos es trabajar cuando nos relacionamos con nuestra pareja, con nuestros iguales, con compañeros de trabajo o hablamos de la relación con nuestra familia, lo que hacemos en parte también es hablar un poco del apego. Y como terapeuta, yo lo que tengo que hacer es dar unas respuestas que en sesión a ti te ayuden a regularte a nivel afectivo, porque quizás esa regulación no te la han enseñado en tu infancia, no te han enseñado a regularte emocionalmente. Entonces yo paso a ser ese sostén emocional, esa figura segura que en tu infancia puede ser que no tuviste para que poco a poco esa regulación que yo te ayudo a hacer en consulta pase a ser autorregulación. Y por eso se dan altas terapéuticas, ¿no? Porque si no seguiríamos toda la vida en terapia, básicamente. Pero bueno, el apego, un poco en resumen para que nos entendamos, tiene que ver básicamente con las relaciones que yo establezco, ¿no? O la manera de vincularme, mejor dicho, que yo establezco con otras personas, no solo a nivel de conducta, sino también internamente, pues creencias que yo desarrollo sobre cómo me vinculo yo o cómo se vinculan los demás o cómo me tengo que vincular, lo que puedo esperar de los demás o no. El apego no es una categoría, ni es mucho menos algo que sea estanco, va cambiando a lo largo del tiempo. De hecho, lo deseable sería que aunque hayamos desarrollado
una tendencia a tener un apego más inseguro, que esto lo podamos trabajar para tener un apego cada vez más seguro. Y el apego no es como hablar del horóscopo, evidentemente. Por tanto, no es tan fácil como clasificar a una persona en un estilo de apego para justificar su comportamiento, por si esto te ha pasado alguna vez en alguna relación. Y pues ya está, por mi parte, eso sería todo. Es como un poco los mensajes principales con los que quería que os quedaseis. ¿Por qué? Porque creo que se habla mucho de apego en las redes sociales, porque creo que se habla mucho de apego en las redes sociales, pero se habla mal, o porque creo que la gente realmente no sabe lo que es el apego. Y creo que también es importante, o por lo menos yo tengo la responsabilidad de poder explicarlo de una manera un poco así más extendida. No he entrado en detalle en conductas específicas que podemos esperar. Creo que ha sido como quizás más un esquema general de lo que es el apego, pero si en algún otro vídeo, por lo que sea, queréis que hable más en detalle sobre ello, estaré encantada de hacerlo. Ya sabéis, como siempre, que me lo podéis dejar en los comentarios. Me parece muy guay que, de hecho, interactuéis conmigo por aquí o por mis otras redes sociales. Y como siempre, daros las gracias por estar una semana más apoyando el contenido y lo que voy subiendo. Y nos vemos en el siguiente episodio del podcast, Entiende tu conducta y emociones podcast. Chao.